Bienvenidos a este video podcast de Derecho Laboral. Los temas en los que estaremos hablando son conceptos de riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades de trabajo, incapacidades por riesgos de trabajo, derechos e indemnizaciones, obligaciones del patrón. Con esto esperamos que sepan un poco más acerca de las obligaciones que tienen sus patrones, o si son patrones, se informen sobre sus obligaciones, lo que tendría que hacer en caso de accidentes o enfermedades y si saben manejarlo de acuerdo a la ley. Bueno, vamos a iniciar con este video podcast, con el primer tema que son el concepto de riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades de trabajo. Primero vamos a definir lo que es un riesgo de trabajo. Según la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 473, define los riesgos de trabajo como son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores. Bueno, pues acerca de este tema existe una clasificación. Se clasifican en accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y enfermedad de trabajo o profesional. En la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 474, define a los accidentes de trabajo como toda lesión orgánica o la perturbación funcional o la muerte producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo. Los accidentes de trayecto son los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente a su domicilio, al lugar del trabajo y desde aquel. En el artículo 475 de la Ley de Trabajo define que las enfermedades de trabajo, como todo estado, puede ser derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen en el medio en el que el trabajador se ve obligado a presentar sus servicios. Entonces quedamos que un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Existen otros factores de riesgo laboral que no ocasionan un daño para la salud de forma directa, sino que causan efectos negativos en un momento en concreto o a largo plazo. Las caídas al mismo nivel son aquellas que ocurren en un lugar de paso, o las caídas por tropiezo, resbalar por líquidos. Las principales causas de una caída al mismo nivel puede ser el uso de calzado inadecuado, transportar con las manos una caja de grandes dimensiones, trabajar con calzados desatados, distraerse con otro trabajador mientras se realiza un trabajo, la existencia de residuos en el suelo como es la basura, los papeles, etcétera, los contenedores fuera de sitio o que obstaculizan el paso, la mala iluminación o suelos resbaladizos. También es sabido de accidentes y caídas de alturas, como son las escaleras. Es uno de los elementos con riesgo de las oficinas ocasionando accidentes. Los accidentes más fuertes para mí son los accidentes de contacto eléctrico, en donde más de 2,000 accidentes se producen por este tipo de contacto con la electricidad. Los accidentes suelen ser por contacto directo, indirecto o por quemaduras por el arco electrónico. Para evitar accidentes en las empresas o centros de trabajo, hay que aplicar técnicas, procedimientos y las mejores prácticas de prevención, como es realizar las actividades de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos, usar la maquinaria, el equipo y las herramientas manuales eléctricas, neumáticas o portátiles con los dispositivos de seguridad instalados. De igual forma, se pueden aplicar las siguientes técnicas que son colocar de manera correcta los materiales o productos que se procesan en el trabajo, mantener orden, limpieza en todas las instalaciones, las áreas, el equipo, la maquinaria, entre otras, y utilizar el equipo de protección personal que proporciona la empresa. Otro tema de mucha importancia es sobre el COVID-19, que no solo está afectando a nuestro país, sino ya afectó a todo el mundo,
porque varios empleados tuvieron que dejar de trabajar para que no fueran afectadas familias económicos y que la están pasando muy mal en estos días. Tienes razón, compañera. En algunas empresas tuvieron que despedir a sus empleados. En muchas ocasiones los despidos son injustificados. En temas anteriores ya habíamos dicho que este tipo de cosas son ilegales. Así es, compañero, pero lo tuvieron que hacer para que les adelantaran sus pagos y así la empresa no perdiera. Aunque eso no justifica su mala decisión, porque como lo dijo la compañera, estos empleados, de qué van a vivir? Porque ellos llevaban el dinero para poder comprar la despensa. De hecho, solo en México se perdieron más de 346,000 empleos formales entre el 13 de marzo y el 6 de abril. Esto informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se esperan más despidos en el país. Y pues el gobierno ha recomendado a los trabajadores que reaccionen ante los despidos o suspensiones, pero quienes no tienen la capacidad de negociar una indemnización justa o un salario parcial con sus empleadores tendrán que presentar demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Con el comentario que hizo la compañera, puedo decir que en México los trabajadores que sean despedidos de manera ilegal durante la pandemia del coronavirus tendrán que esperar al menos 4 años hasta que sus reclamos se resuelvan. Bueno, eso comentaron los abogados y lo que potencialmente dejará a decenas de miles de personas sin ingresos ni beneficios del Estado. Lo que está pasando en el mundo es muy triste, está afectando a todas las personas como trabajadores, estudiantes o por esta pandemia. Tenemos que estar en nuestras casas para que no se expanda más el virus y así poder regresar lo más pronto posible a nuestras actividades diarias. En el territorio nacional seguimos viendo la progresión de la epidemia y hemos dicho, esta epidemia continúa y continúa cada vez de manera más acelerada, cada vez de manera más acelerada. Esto quiere decir, cada vez ocurren más casos por día y esto se representa también por una dispersión geográfica. Y hoy lo que vemos, que se contrasta por los colores en el mapa, el color verde claro es donde hay pocos casos registrados, de 1 a 50, y en cambio va progresando de 51 a 100, 250, 500, 1000 o 2000, de acuerdo a la escala de colores que se ve ahí en la propia diapositiva. Tenemos estados donde ya tenemos una transmisión muy importante y se han acumulado casos en un número que ya cerca de los 2000. Es el caso de la zona metropolitana del Valle de México y las zonas metropolitanas de Guadalajara y de Monterrey. También es el caso de Puebla, la ciudad de Puebla de Los Ángeles, es el caso del municipio Benito Juárez, donde está Cancún, Quintana Roo, es el caso de Culiacán, Sinaloa y definitivamente es el caso de Tijuana y Mexicali. Aclaro específicamente las metrópolis o las zonas urbanas, porque aunque vemos pintado todo el mapa, en realidad no es una transmisión o una ocurrencia de casos uniforme en todo el territorio de los estados. Hasta el momento, las zonas suburbanas o las zonas rurales no tienen una transmisión muy relevante. Estamos próximos a presentarles, no hoy, pero en fecha muy próxima, un mapa municipal. Y en este mapa municipal se ve con mucha mayor precisión que esta transmisión está focalizada geográficamente focalizada. Esto va a ser relevante para distintas modificaciones de las medidas que hasta el momento hemos tenido y las anunciaremos en su momento. Pasando a otro tema que es muy importante llevar a cabo, a dialogar un poco sobre el tema de las incapacidades de riesgo de trabajo. Pues sí, bien dicho. Pues como todos sabemos, todas las personas a lo largo de su vida laboral se encuentran expuestas a riesgos, accidentes o enfermedades en el lugar de prestar sus servicios.
Claro, por lo que es importante que tengamos conocimiento de los tipos de incapacidades laborales que existen y así como a su vez saber cómo se clasifican, cada una dependiendo del tipo de incidencia que se presente dentro del trabajo. Pues bien, como verán, es importante mencionar que no solamente existen ese tipo de incapacidades, también se entran las incapacidades de las mujeres trabajadoras por embarazo. Pero ante toda esta situación, primeramente necesitamos conocer qué es un accidente de trabajo, una enfermedad de trabajo, entre otros conceptos para poder saber cuándo aplica cada una de ellas. Pues bien, comenzaremos con la interrogante de qué es un riesgo de trabajo. Miren, en la Ley Federal de Trabajo se encuentra establecido en el artículo 473, como ya lo había mencionado, que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Incluso también debemos de saber lo que es un accidente de trabajo, pues para dejar bien entendido, pues hace referente a que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte producida repentinamente en ejercicio con un motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. Efectivamente, así como los accidentes que se produzcan al trasladarse al trabajo directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel. Otra interrogante a su vez sería ¿qué es una enfermedad de trabajo? Pues como verán compañeros, la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Ahora bien, los riesgos de trabajo pueden producir aspectos como la incapacidad temporal, a lo que se refiere la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Claro, yo sé de otra en la que es la incapacidad permanente parcial. En ella se dice que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Exacto, compañeros. Y para terminar, existe lo que es la incapacidad permanente, total, en donde claramente es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier tipo de trabajo por el resto de su vida. Incluso las incapacidades producidas por riesgo de trabajo generan indemnizaciones, mismas que se deben pagar directamente al trabajador. Claro, pero en los casos de incapacidad mental, el pago deberá efectuarse a la persona o personas en cuyo cuidado quede. Y para el caso de muerte, el trabajador se pagará a sus beneficiarios. Por supuesto, ya que en la Ley Federal del Trabajo se establece que el salario base para determinar el pago de estas indemnizaciones deberá ser el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo. Pues sí, así también se deberán de tomar en cuenta los aumentos que correspondan al empleo que desempeñaba el asegurado, hasta que le sea determinado el grado de incapacidad, el salario que se perciba al momento de su muerte, o bien el último percibido al momento de su separación. E incluso se sabe que si el salario, el pago de las indemnizaciones nunca podrá ser menor al salario mínimo. Sin embargo, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo vigente, este salario se considerará como el salario máximo. Bueno, por otro lado, en la legislación del Seguro Social se establecen algunas causales por las que no se consideran riesgos de trabajo. Las siguientes situaciones, como por ejemplo, como las mencionaremos a continuación. Uno, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. 2. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún
psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista percepción suscrita por médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho el conocimiento del patrón lo anterior. 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una capacidad o lesión por sí de acuerdo a una u otra persona. 4. Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. Y por último, si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el trabajador asegurado. Y pues con todo lo anterior, una vez que se da la calificación definitiva al asegurado sobre su accidente o enfermedad, si el trabajador se encuentra conforme dicha calificación definitiva, podrá interponer recurso de inconformidad. Claro, compañera. Así como también en lo que el recurso es transmitido, el instituto deberá otorgar al asegurado o a sus beneficiarios las prestaciones a que se tiene derecho por enfermedades y maternidad o invalidez y vida, siempre que reúnan los requisitos señalados por la ley del Seguro Social. Efectivamente, pues como ya se mencionó, las prestaciones en especie que se revisarán a un trabajador que sufra un riesgo de trabajo. ¿Alguno de ustedes les gustaría opinar? Sí, claro, yo te ayudaré. Pues miren, compañeros, para comprender mejor estos aspectos, algunos de ellos podrían ser como, por ejemplo, la asistencia médica, la quirúrgica y la farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia. Pero incluso también suelen existir aquellas prestaciones en dinero a que tiene derecho un asegurado que ya haya sufrido un riesgo de trabajo. Esos pueden ser varios. Por ejemplo, sería cuando se incapacita al trabajador durante su inhabilitación, recibirá el 100% del salario que se encontraba cotizando al momento en que ocurrió este riesgo, hasta que le sea declarada la incapacidad permanente, parcial o total, o bien que se encuentra capacitado para volver a trabajar. No, pues creo que eso sí es una gran noticia, ya que una vez declarada la incapacidad permanente total, recibirá pensión mensual equivalente al 70% del salario que se encuentra cotizando al momento de ocurrir el riesgo. Pero en caso de enfermedad de trabajo, la pensión se calculará con el promedio del salario base de la cotización de los últimos 52 semanas. Si su aseguramiento fuera menor de este tipo, se tomará en cuenta las que tengan al momento. Claro que para la incapacidad es declarada permanente parcial superior al 50%, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por la institución de seguros que éste elija. A los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de más del 50% de incapacidad percibirán un aguinaldo anual equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban. Y la pensión que se otorgue en el caso de incapacidad permanente total será siempre superior a la que le correspondería al asegurado por invalidez. Incluso, por otro lado, en cuanto a la incapacidad por maternidad, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social consignan la protección de las mujeres trabajadoras por condiciones de embarazo, en donde los derechos de las madres trabajadoras tienen por su condición de embarazo las siguientes. Durante el periodo del embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y puedan significar un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación o estar de pie durante un largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso.
También disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto, a la solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución o del seguro social que le corresponda, o en caso de que un servicio de salud que le otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del patrón, cada médico correspondiente, la naturaleza del trabajo y que desempeñe. Se podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto para que después del mismo, en caso de que los hijos hayan nacido en cualquier tipo de discapacidad o requerida atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 8 semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. En caso de que se presente autorización de médicos particulares, esta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. Incluso otro caso sería la adopción de un infante, ya que disfrutará un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que reciban los periodos de descanso o que se refieren al párrafo anterior. Se prorrogará el tiempo necesario en caso de que se encuentre imposibilitadas para trabajar o causa del embarazo o del parto. Pero así como también en el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de 6 meses, podrán tener 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para que puedan alimentar a sus hijos en algún lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien cuando esto no sea posible, con un previo acuerdo con el patrón, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Y claro que también durante los periodos de descansos anteriores y posteriores al parto, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga tendrán derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor de 60 días. Sí, muy bien dicho, pero también deberá regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de 1 año de la fecha del parto, edad, los periodos y postnatales. Es que ante toda situación debemos estar bien informados con lo ocurrido a la incapacidad por riesgo de trabajo. En cualquier acción debemos de hacer ver nuestros derechos tanto como trabajador y como patrón. Esperemos que les haya servido de gran ayuda este tema para tenerles conocimientos. El bullicio de las plazas comerciales está silenciado, luego que el gobierno de la Ciudad de México ordenara el cierre de comercios no esenciales. Ahora los pasillos de las grandes plazas lucen vacíos. La medida está afectando el trabajo de muchos sectores, entre ellos los repartidores de comida, contrario a lo que ellos hubieran esperado. He estado trabajando, he estado aquí más de 8 horas al día y los trabajos son pocos, son 2, 3 pedidos los que hago. Más o menos se ve reflejado entre 50, 70 pesos al día lo que gano. Creo que a mucha gente le ha entrado un poco el pánico y han bajado mucho las ventas, se ha puesto mucho más difícil tener trabajo. Las cortinas de diversos negocios están cerradas. Los dueños y trabajadores viven en la incertidumbre. No saben hasta cuándo todo volverá a la normalidad. Algunos de ellos buscan formas de seguir vendiendo sus productos, pero aún así, sus ingresos resultan afectados. Desde hace 2 semanas ya no es como la misma fluidez de gente, entonces sí ha cambiado bastante
pues para nosotros en economía, para los empleados, las propinas, todo eso. Mientras, los casos de contagios por el COVID-19 siguen creciendo. Las medidas tomadas por la emergencia nacional serán vigentes, al menos, hasta el 30 de abril. Sí, pienso que las medidas están bien dentro de lo que cabe. Bueno, somos un país tercermundista y no podemos tomar las medidas que otros países primermundistas sí. Dentro de lo que cabe, pienso que la mayoría de la gente, al menos en la ciudad, ha tratado de llevarlas a cabo. Las medidas son buenas, pero el país no creo que tenga las condiciones para poder llevarlas a cabo. Desde su economía es la principal manera de afectarnos a todos. Eso es, pues puede que sí el gobierno lo esté controlando mejor que otros países, pero pues estas medidas de plano no nos favorecen, al menos a los que trabajamos al día. Ahora hablaremos sobre las indemnizaciones. Claro, ¿alguien sabe lo que es una indemnización? Sí, creo la indemnización es la compensación que se exige por el prejuicio causado. Así es, las indemnizaciones son exigidas de compensaciones generalmente monetarias hacia cualquier tipo de institución, organización o empresa que provoca perjuicios físicos o psicológicos hacia una persona natural o entidad legal. ¿Para ello existe la demanda? Claro, el éxito de la demanda por el pago de indemnizaciones depende de las leyes de cada país. Hoy en día existen institucionales de defensa al consumidor, por ejemplo, que ayuda a las personas en el proceso que exigía de las indemnizaciones correspondientes a los abusos de las empresas que crean prejuicios a las personas que consumen sus productos o servicios. Así es, y en el artículo 473 menciona que son los riesgos de trabajo, son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Oigan, me parece que un claro ejemplo de la indemnización que se podría pedir cuando se va al trabajo y en el transcurso de se tiene un accidente, ya sea que en algún otro. Así es, bien lo dice el artículo 474, que nos menciona que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que éste se preste. Así es, pero otro punto que hay que tomar en cuenta es la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones. No podrá ser inferior al salario mínimo. Claro, pero también hay que resaltar que las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en consideración para determinar el grado de la incapacidad. Claro, y es muy importante y necesario saber lo que pago de indemnizaciones, porque hay muchas personas que no saben sobre este tema y los patrones si les conviene tener que pagar ese dinero, porque prácticamente es dinero perdido para ellos. El que no trabaje es empleado y se le estén pagando. Así es, aunque en el artículo 499 menciona que si un trabajador es víctima de un riesgo en donde no pueda desempeñar su trabajo, pero si algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo, de conformidad con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo identificar y actuar en caso de acoso laboral?
Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral: llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones injuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al Comité de Convivencia o Bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa. Bueno, por último, hablaremos de las obligaciones del patrón. Como sabemos y hemos hablado en podcasts anteriores, al celebrar un contrato de trabajo, ya sea por escrito, que es la manera más formal, o verbal o de cualquier otro tipo, siempre y cuando se demuestre una relación laboral entre un patrón o un trabajador, crea derechos y obligaciones para las partes que intervienen. Las obligaciones a cargo del patrón se pueden clasificar atendiendo a la naturaleza de su objeto en obligaciones simples y obligaciones. Estas se encuentran en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 132, que citaremos a continuación. Son obligaciones del patrón. 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. 2. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darles una buena calidad y un buen estado, reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramientas propias. El patrón no podrá exigir indemnización alguno por el desgaste natural que se sufran los útiles instrumentos y materiales de trabajo.
4. Proporcionar local seguro para la guardia de los instrumentos y útiles de trabajo, permanentes al trabajador siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito el patrón retenerlos o título de indemnización, garantía o cualquier otro. El riesgo de instrumentos útiles de trabajo deberá hacerle siempre que el trabajador lo solicite. 5. Mantener el número deficiente de asientos y sillas a disposición de los trabajadores a las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en el establecimiento industriales como lo permita la naturaleza del trabajo. Guardar a los trabajadores la debida y consideración obteniéndose del maltrato de la palabra o de obra. El séptimo nos dice expedir cada 15 días la solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Octavo, expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales, a que se refiere el artículo 5 de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. 10. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los súbditos tendrán el carácter de internos, considerándolos como de planta después de 6 años. 11. Poner el conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. 12. Establecer y sostener las escuelas del artículo 123 constitucional de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. 13. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. 14. Cumplir los gastos indispensables para sostener los estudios técnicos, industriales o prácticos de algunos trabajadores o hijos de estos. Proporcionar la capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3 bis de este título. Y bueno, estos son por mencionar algunos, ya que son muchos más, pero si les interesa leer todos, los pueden encontrar en la Ley Federal del Trabajo, tanto física o digital. Y bueno, todas estas son obligaciones del patrón hacia el trabajador y hacia la empresa o establecimiento. En caso de no cumplirlas, se encontrarán restringiendo la legalidad en las condiciones generales del trabajo, y en este caso se podrá someter a un proceso ante los tribunales laborales competentes. Además de las obligaciones que ya mencionaron mis compañeras, los patrones también cuentan con prohibiciones enunciadas en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, entre las cuales se encuentran, primero, negarse o aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro tipo de criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Segundo, exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Tercero, exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de este. 4. Obligar a los trabajadores por acoción o por cualquier otro medio de afiliarse o retirarse al sindicato o agrupación, que permanezcan o que voten por la demanda candidatura, así como cualquier otro acto u omisión que atente contra su derecho a decir quién debe representarlos en la negación colectiva. 5. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. 6. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. 7. Ejecutar cualquier acto que registra a los trabajadores los derechos que le otorgan las leyes. 8. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Bueno, los derechos y obligaciones recíprocos entre trabajador y patrón se basan en un pago del salario mínimo, ya sea en efectivo o depósito, semanal, quincenal o a veces mensualmente. Esto recae en una obligación del patrón y con esto pueden desarrollarse en su fuente laboral. A pesar de que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, también se deben dar a conocer en los contratos laborales y en los reglamentos internos de la empresa o establecimiento. Y pues para concluir en este video podcast, pues la verdad, esta unidad se me hizo muy interesante el tema porque así pues se dieron a conocer las enfermedades y accidentes con lo cual un trabajador al momento de estar laborando pues puede causarle. Los riesgos de trabajo son muy importantes tanto como para el trabajador como para el patrón, porque a unos de ellos les puede ocasionar un accidente o una enfermedad, lo cual debe estar bien informados al derecho que tienen, como es una atención médica, la hospitalización, los medicamentos, etcétera. Bueno, porque también estamos expuestos, somos humanos y tenemos derechos dentro de la empresa en caso de tener un tipo de situación similar. Saber con quién acudir y saber qué hacer, y si el patrón no responde, tenemos de dónde respaldarnos, qué hacer. A veces es muy difícil porque no tenemos un buen contrato de trabajo, pero al trabajar dentro de todo tipo de empresas hacemos derechos para ayudarnos. Pero ahora en este podcast aprendimos nuestros derechos en caso de cualquier enfermedad o incapacidad. Por supuesto, así como todos tienen derechos y obligaciones, las mujeres al parecer nos va mejor. Bueno, es mi opinión de cada quien y cómo lo veo. Pero en esta unidad pudimos ver cómo es que nos respalda en caso de violar nuestros derechos. Una de las más importantes, y creo que la mejor para mí, es en caso de un embarazo, ya que nos dan bastante tiempo para recuperarnos y también antes del nacimiento, y eso no lo es todo. También cuando es una adopción tenemos un buen plazo para ese caso. Lo ven ahora las mujeres. Tenemos un poco más de derechos para respaldarnos y eso es lo bueno, hay que hacerlos valer. Pues sí, como lo hemos estado comentando en este medio, existen dos sujetos importantes como lo es el trabajador y el patrón, los cuales tienen derechos y obligaciones y prohibiciones, como los patrones tienen que proporcionarnos todo lo necesario para llevar a cabo nuestro trabajo desde lo más básico hasta lo más importante.
pero pues como sabemos, no siempre es así. Estamos en México y ni modos, pero en caso de que fuera así, existen también castigos en caso de faltar a las normas, así que pues hay que tener cuidado y cuidar nuestro trabajo sin descuidar nuestros derechos. Pues sí, como lo hemos visto, hay muchos beneficios, pero también el patrón tiene derechos y obligaciones, como las indemnizaciones, pero si también damos al 100% en nuestro trabajo, pero bueno, es una obligación del patrón dar esto dentro de los derechos que nos dice la Ley Federal del Trabajo, así que tenemos de dónde respaldarnos. También en caso de una incapacidad o un accidente dentro de la empresa, es la obligación del patrón darnos atención, medicamentos y si es posible pagarnos durante la incapacidad que se nos presente. Como vemos, en esta unidad es muy importante que todo es importante conocerlo. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Gerardo González Sandoval y quisiera hablarte en este pequeño video para decirte, tranquilizarte y como una obligación sagrada que tengo como médico, poderte hacer entender un poco de esto que le están llamando la pandemia mortal del coronavirus. Tenemos que entender una cosa: todos los virus corona causan una gripe. Todos los virus corona nos hacen cierto daño en las vías respiratorias. El verdadero virus es el miedo. Eso es lo que los poderes fácticos a nivel mundial quieren que tenga la población. Yo no sé este video cuánto va a durar. Yo no sé si lo van a borrar. Pero ciertamente el mundo ahorita tiene pánico. En este tipo de situaciones tengo que decirles que científicamente el organismo humano no está diseñado para trabajar con miedo. Esto es una verdadera falsedad. Y me refiero a falsedad no porque no existe el virus existe. Los virus corona siempre han existido y acompañados a la humanidad, y está demostrado que se desprenden de una gota congelada de hace miles de años y siguen haciendo daño porque son una capa de proteína. El miedo no te tiene que paralizar en ese aspecto. Por favor, entiendan una cosa: el miedo sí los puede matar. El miedo va a empezar a psicotizar a la población. El miedo va a bajar tus defensas. El miedo va a producir que tengamos después una gran epidemia no viral de enfermedades crónico-degenerativas que todos se van a estar preguntando: ¿y por qué más cánceres? ¿Por qué pasan más situaciones de tumores? ¿Por qué pasan más situaciones que no pasaban anteriormente con tanta frecuencia? Porque tu inmunidad bajó. Lo único que tuvieron que hacer las gentes que programaron esto, porque esto era algo ya programado, fue tirar un virus y decirles a la población. Fue todo lo que tuvieron que hacer. Todo el trabajo estuvo en tirar un virus como cualquiera, que quizá hubiera otro, si lo hubieran querido hacer y hubieran querido en realidad hacer un daño a la humanidad como para erradicarla, que no les conviene, le hubieran lanzado un virus mortal, un virus ébola. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Existe un reacomodo a nivel mundial.
Existe un reacomodo porque el dinero no desaparece. Hay empresas quebrando. Hay personas que están quedándose sin qué comer. El dinero no desaparece, cambia de manos. Existe una transferencia de dinero de una mano a otra. Eso es lo que está pasando. Es una gran mentira lo de quedarte en casa. Entre más rápido se contamine una población, más rápido sale del problema. Lo están ralentizando para que el problema dure mucho y por lo tanto tengan mucho tiempo para hacer todas las acciones que deban de hacer, todos los contratos a nivel mundial, todas las bolsas a nivel mundial, poderlas controlar. Si el virus, como cuando tu mamá, si eres parte de las familias que tenían muchos hermanos, como cuando tu mamá descubría que a uno de tus hermanos le daba varicela y decía, bueno, quiero acabar más rápido de esto, y acercaba a toda tu bola de hermanitos y los contaminaba a todos, salían muy rápido. Si dejáramos que esto pasara rápido, tronábamos al sistema a nivel mundial porque no iban a lograr con su objetivo lo que quieren. Y lo que quieren es que tengas miedo, que tengas pánico, que la economía se paralice porque quieren cambiar de manos. Date cuenta de cuántas empresas se están vendiendo y quién las está comprando. Date cuenta de la bolsa de valores, cómo está cayendo y quién le está comprando las acciones. Date cuenta de todas las empresas a nivel mundial que están haciendo de esta crisis su gran negocio. Date cuenta que van a querer sacar una vacuna rápido, express, sin ningún tipo de estándar que dé la suficiente seguridad para que no te vaya a causar más un daño que un beneficio. Pero la gente está ávida de tener esas vacunas, al precio que se las den. Si te la dan en $10, va a ser lo mismo que si te la dan en $100. La vas a comprar, porque dices que tu vida va a valer más de $100, sí. Y yo sé que vale mucho más. Pero quizá esa vacuna de 10, de 20, de 50 o de $100, en realidad no te está protegiendo, te está dañando. Te está programando a tu cuerpo para tener otra enfermedad. Esta no va a ser la única. Se va a venir otro crash. Ya muchos analistas lo están viendo. De esto va para largo. Pero el siguiente crash no es a nivel biológico, es a nivel informático. Date cuenta, estaban por lanzar el 5G, ya no lo lanzaron. Date cuenta, quieren que tengas miedo. Teniendo miedo, el ser humano se domestica. Mientras no tengas miedo, el ser humano está sano, está libre, está fuerte. Tienes que prepararte mentalmente. Tienes que hacer todo lo posible por mantenerte fuerte en tu sistema inmunitario a través de tu mente. Tu mente hace maravillas. Tienes que controlar tu mente. Si no la controlas, esto será un acabose para ti, para tu familia, para tu empresa, para tu entorno. Empecemos a controlarnos. ¿Ya te diste cuenta de cómo está la gente? ¿Ya te diste cuenta de cuánta gente está ahorita ya enferma? No de virus, de otras cosas que ni siquiera se esperaban. ¿Ya te diste cuenta del porcentaje de pacientes que estás atendiendo, que por lo regular eran pacientes sanos, que ahorita traen desde las enfermedades más simples hasta algunas más complicadas? Entiéndelo, entiéndelo. Todo es mental.
Todo es mente. Y yo no digo que no exista lo que crea la mente. Existen los virus, existen las enfermedades, existen las catástrofes económicas, existen las catástrofes sociales. Pero eso lo crea la mente humana. Alguien que quiso hacerlo y que te está controlando si no estás suficientemente preparado. Gracias.